Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Como cada martes, es un gusto recibir en este espacio al profesor universitario y periodista independiente Jorge Santa Cruz. Profesor, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy bien, Ceci, con el gusto de saludarla, a su equipo y a la audiencia, por supuesto. Muchísimas gracias. Como siempre, es un placer tenerlo en este espacio, profesor. Pues está ocurriendo cosas complicadas en Níger con este golpe de Estado. Adelante, nos va a hablar respecto a este tema. Lo escuchamos, por favor. Sí, cómo no. Desde mi muy personal punto de vista, Ceci, se trata de un episodio más de la nueva Guerra Fría que protagonizan por un lado los Estados Unidos y sus aliados y por el otro Rusia, China y también los aliados de estas potencias. Mire, insisto, desde mi punto de vista personal, el tema de Níger no es ajeno a los mexicanos. Pareciera que Níger está, y lo es, físicamente lejos de nosotros, pero en realidad es un conflicto que involucra lo que será el futuro de los equilibrios de poder en el mundo. Y uno de los actores es Estados Unidos, ni más ni menos que nuestro vecino del norte. Bien, el tema de Níger tiene muchas vertientes, llamémosle ocultas o entre líneas, que se muestran apenas entre líneas y que con su venia me permitiré exponer. Comienzo con el tema de Francia. Francia, esta expotencia colonial, tuvo que renunciar en 2002 a su presencia militar en Níger y en un cinturón que se conoce como el Cinturón de Sahel, que está compuesto por los siguientes países africanos: Guinea, Gambia, Senegal, Mauritania, Mali, Burkina Faso, Níger, Chad, Sudán y Eritrea. No podemos entrar en detalles históricos ni siquiera recientes porque el tiempo no lo permite. Pero sí estoy en posibilidad, y perdón porque hable en primera persona, de decir que uno de los principales afectados por el golpe de Estado en Níger es precisamente Francia. ¿Y por qué? Bueno, Níger es el séptimo productor mundial de uranio. Francia depende en un 70% del uranio para producir energía eléctrica. Dicho de otra forma, 7 de cada 10 hogares reciben energía eléctrica producida por plantas nucleares. Y Níger provee el 33% del uranio utilizado por las plantas nucleares francesas. Entonces, con el nuevo régimen, con el régimen golpista, Francia podría quedarse sin el 33% del uranio que necesita para producir energía eléctrica. Eso en cuanto a Francia. Ahora vamos a los entretelones que involucran a Estados Unidos. Estados Unidos tiene todavía, por eso le importa tanto Níger y por eso acaba de estar la subsecretaria de Estado interina, Victoria Nuland, en la capital nigerina. Estados Unidos tiene en Níger 2 bases aéreas para aviones no tripulados, es decir, para drones aéreos. ¿Y para qué quiere Estados Unidos estas 2 bases aéreas de drones en Níger? Para espiar todo lo que ocurre en la región del Sahel, cuyos países miembros acabo de mencionar.
Y aparte, en las bases aéreas de drones estadounidenses en Níger, también se recibe información o se envía información de inteligencia sobre el África Central. Ahora vamos con Rusia. Sé que ya el tiempo abrevia, seré breve. A Rusia le interesa Níger porque su grupo armado Wagner, el que ha cobrado mucha notoriedad en las últimas fechas, Wagner ya tiene presencia en 5 países de África y los voy a mencionar: Mali, Burkina Faso, Libia, República Centroafricana, y mantiene contactos con Chad, Eritrea y Zimbabue. Rusia utiliza a Wagner para causar agitación, tirar la piedra y esconder la mano. Por eso a los, entre comillas, rebeldes de Wagner contra Putin no les fue mal. Se fueron a Bielorrusia y ahí están tranquilos. Ahora, con el régimen nuevo golpista de Níger, podría darse la entrada sin problemas de Wagner. Y hablaba hace un momento de Eritrea, y con esto preparo el cierre. Eritrea, Ceci, gentiles amigas, amigos, forma parte del llamado Cuerno de África. En el Cuerno de África figuran otros países, los voy a mencionar. Tengo aquí mis notas. Son Etiopía, Somalia, Djibouti y la propia Eritrea. El Cuerno de África es fundamental para controlar el comercio que fluye del Mar Rojo hacia el Índico, hacia el Océano Índico, y para controlar el flujo de migrantes. Pues bien, el Cuerno de África es vital para la nueva ruta de la seda china, porque el Cuerno de África podría conectar a China no solo con África, sino también con Europa, con Oceanía y otras partes de Asia. Entonces, lo que se juega en Níger no es solamente el golpe de Estado y sus efectos locales, sino las reverberaciones, las repercusiones que se dan y se darán a nivel global. El derrocado presidente nigerino es pro-occidental, y esta junta golpista es pro-rusa y todo indicaría, por ende, que sería pro-China. Níger no nos queda demasiado lejos, y lo que ocurra allá, tarde que temprano, de alguna forma se manifestará acá. Es un nuevo episodio de la nueva Guerra Fría. Así es como ve su servidor, Ceci, el tema de Níger. Profesor, algunas preguntas. Lo que está sucediendo en Níger, ¿podría decirse que es un golpe también para la Unión Europea, no únicamente para Francia, por lo que ya comentaba anteriormente? Y por otro lado, Estados Unidos y Rusia podrían enfrentarse de manera indirecta en territorio africano, y podría Rusia, pues bueno, también formar parte de esta guerra, a pesar de lo que está viviendo en Ucrania, en donde pues de manera también indirecta se enfrenta contra Estados Unidos y la OTAN. ¿Puede soportar Rusia ambas cosas, ambas situaciones? Las respuestas a sus dos preguntas es sí. De hecho, la Unión Europea había sostenido una fuerte colaboración con el anterior régimen, del derrocado presidente, y también en el Cuerno de África, por lo que ellos dicen, su propia seguridad. La segunda pregunta tiene que ver con que si puede darse un enfrentamiento indirecto de las potencias, en este caso Estados Unidos y Rusia en Níger. Sí,
bajo el esquema de lo que ocurrió en Afganistán, de donde, por cierto, los norteamericanos salieron expulsados, y lo digo con toda responsabilidad, vergonzosamente. No veo, sin embargo, la posibilidad de un enfrentamiento directo entre las potencias, como no se dio en la Guerra Fría, y a pesar de aquel episodio de la guerra de la crisis de los misiles. Y finalmente, considero que Rusia no tiene el poderío militar y económico financiero para enfrentarse abiertamente en Con una esto guerra nos vamos. contra los Muchísimas Estados gracias, Unidos. profesor. Le mandamos un abrazo y nos vemos la próxima semana. Gracias también a usted por el favor de su atención.